Hola, ¿cómo están amigos? Mi nombre es Magali Cardona y quiero felicitarte por unirte a esta comunidad y sobre todo por tomar la decisión de invertir en tu salud con la increíble tecnología del agua Kangen. En este video corto te voy a mostrar todos los consejos de cómo sacarle al máximo provecho a tu inversión. Recuerda, no solo es un filtro, es un dispositivo médico con licencia. Así que acompáñame, hay muchas maneras increíbles de usar esta agua y yo sé que te van a sorprender. Comencemos hablando de la máquina en sí. Aquí puedes ver, la manguera superior es la principal, la manguera de desagüe es la secundaria. No vas a beber de esta manguera. Como ves, tenemos una instalación personalizada, puedes contactar a tu patrocinador y ellos te pueden ayudar con esto en lugar de conectarlo directamente a tu grifo regular. Aquí en este compartimiento accederás al tanque potenciador de electrólisis. No lo utilizarás al menos de que presiones la opción 2.5. Es la única vez que utilizarás el electrólisis. Este es el filtro. El filtro dura unos 1500 galones. Para cualquier reemplazo lo puedes ordenar en la página de Nagic.com en tu tienda. Para quitarlo, básicamente giras esta perilla, retiras el filtro de esta manera, te aseguras de que los gaskets permanezcan en el filtro porque tu nuevo filtro tendrá sus propios nuevos gaskets. Luego colocas el filtro de nuevo, lo aseguras en su lugar. Así es como instalas tu nuevo filtro. Hablemos de la limpieza de la máquina. Para eso vas a necesitar remover tu filtro, vas a poner en lugar la tapa, te aseguras de bloquearla muy bien. Luego pones en el tanque de limpieza ácido cítrico con un poco de agua tibia y este va a reemplazar el tanque del electrólisis. Para eso nosotros tenemos un video que explica paso por paso de cómo hacerlo. El Citric Acid lo puedes comprar en la página de Nagic.com en la tienda o nosotros lo que hacemos es ordenamos al por mayor 5 libras o más en Amazon. Solamente te tienes que asegurar de que sea food grade. Y ya que les compartí lo de la limpieza, recuerden que la compañía recomienda limpiar la máquina una vez al mes o 2 veces a la semana si tienen agua dura. También en la tienda de Nagic vas a poder ordenar el Electrolysis Enhancer para producir el agua 2.5 y 11.5 y ese lo colocas acá. Una bolsita cabe perfectamente acá. Antes de mostrarte las diferentes aguas, quiero compartirte algo. Si tú vienes a ajustes, acá puedes cambiar el idioma de tu máquina, puedes subirle al volumen, bajarle al volumen. Acá está la limpieza, que es la que te comenté. Si tú vienes acá te va a mostrar paso por paso de cómo hacerla. Puedes subirle al brillo, bajarle al brillo. Algo que me encanta también, muestra la cantidad y el tiempo del filtro. Entonces tú puedes saber tu filtro qué tiempo de vida tiene. Algo que también me encanta de la K8 es el hecho de uno poderle poner minerales aditivos. Para ese necesitarías comprar este kit, que lo venden en la tienda de Nagic. Entonces lo que harías es ponerle este calcium, este tanque iría en reemplazo del electrólisis y así tú puedes usarlo. Esto es más que todo para las personas que no tienen minerales en el agua y solamente se utilizaría si vas a usar las opciones de 9.5, 9.0 o 8.5. Hablemos de las aguas Kangen. Tenemos desde la 9.5, 9.0 y 8.5. Recuerda que mientras más alto sea el pH, más fuerte será el agua. Estas son las aguas perfectas para hacer el té, para hacer café, para hacer jugos naturales. Normalmente utilizamos la 9.5 todos los días. También recuerda que a los animales les encanta el agua Kangen. Nosotros teníamos un Jack Russell, él le encantaba el 9.5 y eso le ayudó a llegar hasta los 19 años y medio. Cuando bebemos agua Kangen, preferimos consumirla en vidrio o en botellas oscuras, en botellas de aluminio o BPA free. Eso lo que ayuda es a conservar el hidrógeno, porque recuerden que el hidrógeno lo afecta lo que es la luz, el calor y el movimiento. Recuerda que si estás consumiendo un tipo de vitaminas, suplementos, proteínas, con este tipo de agua, la absorción del cuerpo va a ser mucho más grande que con otros tipos de agua. Un mega tip que les quiero compartir es el siguiente: mientras el flujo sea más suave, la carga de las aguas
va a ser mucho más. Entonces, con la 9.5, 9.0 y 8.5 vas a recibir una mucho más carga, al igual que con la 2.5 y la 11.5. Así la quieres, este flujo. Otro tipo de agua es la 7.0. Es un agua limpia, un agua que no tiene ionización, no tiene carga, solamente es un agua filtrada. Para hacer las fórmulas de los bebés, para hacer comida de los bebés, pueden escoger esta opción para tomar sus medicinas y va a ser genial. Nosotros la utilizamos mientras comemos porque así nos aseguramos de que la digestión de nuestro cuerpo no sea interrumpida. Mi agua favorita es la 6.0 agua de belleza. Es un agua con el pH perfecto para tu piel y para tu cabello. Tiene muchos más usos para la gente que le gusta cocinar. La pasta van a notar que les va a quedar mucho más suelta y se va a cocinar en un tiempo más corto. También me gusta utilizarla para trapear, solamente le sumo un poco de aceites esenciales y la casa queda súper limpia y con un olor a limpio. Esa es mi agua favorita. También la ponemos en un atomizador y así la utilizo como un tonificador para las manos, para el cuello, para la cara y es ilimitado, entonces me encanta. Vamos a hablar acerca de otras aguas favoritas. Cuando tú presionas 2.5, la 2.5 va a salir por la manguera secundaria y la 11.5 por la manguera primaria. Cuando estamos produciendo la 11.5, que es un desengrasante natural, y la 2.5, que es para matar bacteria, como a nosotros nos gusta almacenarla es con un flujo suave. Me gusta poner la 11.5, que es 2 litros aquí, y en este, que es de 1 litro, voy a colectar la 2.5, que es un agua para desinfectar. Recuerden que esta agua puede durar hasta 15 días dependiendo de dónde lo guardas. Nosotros normalmente lo ponemos en un lugar oscuro, puede durar de 15 a 20 días. Vas a ver que cuando la máquina tú la pongas en la opción 2.5 y también en la 6.0 va a pitar. Eso quiere decir que las aguas no son para consumir. Después de que produces la 2.5, la máquina va a hacer una limpieza natural. Simplemente tú dejas correr el agua y la máquina va a hacer la limpieza sola y ya luego va a volver a la última agua donde la dejaste. Otros usos de estas aguas que les quiero compartir es el 11.5 que colectamos de la manguera primaria, que es el desengrasante natural. Me encanta ponerlo en un atomizador, le pongo unas cuantas hojas de eucalipto, un poco de aceites esenciales y se convierte en un desengrasante para la cocina súper especial. La 2.5 que colectamos de la manguera secundaria se convierte en un desinfectante genial. A mí me encanta ponerlo en un atomizador. Le pongo aceites esenciales y con esto me encanta limpiar los baños porque con esto me estoy asegurando de que mato todo tipo de bacteria. Esto mata morsa, E. coli, todo lo que tú puedas imaginarte y es súper seguro para la piel. Entonces así yo me estoy asegurando de que no tengo que consumir tanto químico que nos venden en el mercado. Simplemente con este botón puedo tener 11.5 para desengrasar y 2.5 para desinfectar. La 2.5 la puedes colocar en cualquier envase, le sumas unas gotas de menta, de aceite esencial y es perfecta para un enjuague bucal. Y recuerda, es solo agua. También me encanta envasarlo en estos atomizadores de vidrio. Tengo una rutina de belleza que hago más o menos 2 veces a la semana y es 11.5, me pongo en la cara, luego me la retiro, sigo con la 2.5, me la dejo absorber 1 minuto y luego la retiro y termino con el agua de belleza, la dejo absorber en la piel y es genial los resultados que vas a obtener. ¿Estás pensando en construir este negocio? Una de las formas que a mí me gusta sugerirle a una persona que apenas comienza es invertir en estas bolsas de agua.
Eso lo que va a hacer es ayudarte a llevar tu marketing a otro nivel, así ya vas a querer compartir mucho más agua. Las puedes ordenar en alkalinetools.com, la puedes hacer con tu equipo, ordenarlas en cantidad y así puedes compartir agua. Lo que nosotros hicimos fue hacer nuestras propias bolsas para el equipo y así ya no tenemos que ponerle stickers, ya viene con nuestra propia marca. La idea acá es compartir el mensaje, compartir este movimiento global que nosotros estamos llevando y queremos que esto llegue a otro nivel. Entonces por eso te felicito, muchas gracias por tu tiempo y por ver el video que te va a ayudar a utilizar tu máquina Kangen total. Entonces hasta la próxima, muchas gracias por tu tiempo. Ya sabes, comunícate con la persona que te mandó este video porque realmente le importas. Hasta la próxima.